Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo un vídeo especial sobre Batman, pero es una colaboración con el canal amigo Beat for People y en particular con mi amigo Juan Luis Barbero. Vamos a hacer un vídeo sobre Batman, sobre el personaje Batman, y para eso he traído un colaborador, un compañero mío, Juan Luis Barbero, del canal de Beat for People, compañero además del colegio. Y nada, pues vamos a hablar hoy del tema ya hicimos un vídeo la otra vez de Batman en el mundo del cine y eso en su canal, por aquí lo dejaré. Y Ujú. hoy vamos a hablar de Batman en sí, del personaje, de todo un poco, pues todo lo que rodea a este personaje para, pues eso, poner un poco en situación, que realmente es un personaje súper importante dentro del mundo del cine, vamos a decir, de los superhéroes. Yo creo que con Batman o sea, con Spider-Man y Superman serían así más o menos los tres más importantes en cuanto a superhéroes, sobre todo en Seguramente España. sí. Seguramente sí. No, no, y en todo el mundo. Bueno, en DC está la trinidad famosa, Batman, Superman, Wonder Woman, pero Batman y Superman están muy por encima, evidentemente, y de Marvel, Spider-Man. Yo creo que es el único que podría acercarse a estos dos. No hay Sí, más. no, porque ahora los Vengadores sí, pero por las películas, y eso es una cosa, es un poco falso tomarlo ahora como que son Claro, una maravilla cuando antes de las películas nadie sabía quiénes eran. Y luego, claro. pues, Capitán América la gente lo conocía, yo que sé, los X-Men a lo mejor eran de los más conocidos, pero, por ejemplo, pero sobre todo en España, yo creo que Spider-Man, Batman y alguno conocía a Superman por las pelis. Y bueno, los X-Men es verdad que en los 90 tuvieron un auge muy gordo en España y en el mundo en los 90 junto a Mm. Spider-Man, pero no llegan a. Yo estoy contigo. Spider-Man y Sí, yo Batman creo son que los sí. grandes iconos del mundo del cómic superheroico, vaya. En el mundo, en España y en el mundo. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, vamos a empezar entonces. Vale. Pues nada, estamos para situarnos. Estamos en la edad de oro de los cómics, entre 1938 y el 56. Ujú. ¿Vale? O sea, pues esta época que tengo que reconocer que yo cada vez que cojo un cómic de esta época me cuesta mucho. Uf, Son muy son densos. duros. A día de hoy son duros, sí. De hecho, incluso los primeros de los X-Men, que ya son bastante posteriores, cuesta bastante leerlos. Yo creo que Spider-Man es de los pocos que los primeros cómics son más o menos ligerillos. Pero bueno, estamos en la época en la que estaban empezando los cómics, digamos. Yo creo que esto era entretenimiento por temas en la guerra y todo eso. También había Sí, mucho. sí, sí. De hecho, el Son historias Capitán muy América salió relacionadas, por ahí. son muy de espías, bélicas, son historias muy inocentes y tal, pero sí están relacionadas con la guerra porque la gente está viviendo la guerra y necesitaba distracciones relacionadas con la guerra, pero para distraerse también de ella. Entonces sí que hay mucha temática en torno a la guerra en aquellos tiempos. Pues nada, entonces tenemos aquí, vamos, esto sería como el boceto del Ahí primer está. Batman. Este fue el diseño primero de Bob Kane. Y luego aquí a la derecha está el diseño definitivo bueno, de hecho es la portada del primer cómic de Batman de Bob Kane y Bill Finger. Aquí cuando quiera Entonces, ya entramos en el tema sí, peliagudo de aquí, Bob aquí Kane. estamos. Ahí está Bob Kane. Esto es lo que quería que comentases tú, porque esta parte sí que la controlas tú mejor. Entonces, tenía entendido eso, que Bob Kane siempre se lleva un poco como el mérito de muchas cosas y le gustaba mucho tal, pero que aquí realmente Bill Finger ha sido un gran olvidado hasta hace relativamente poco, ¿no? Muy poco. Mira, Billy Finger, él quería ser novelista. Fue siempre su ilusión. Pero la Gran Depresión americana le obligó a buscar un trabajo de lo que fuera. Bob Kane, entonces, era un creador de tiras cómicas muy ligeras y contrató a Billy Finger para escribir los guiones de las tiras cómicas, pero siempre a su sombra. Siempre firmaba Bob Kane desde entonces. Billy Finger, que dicen que era una buena persona y muy poco contestatario, siempre comulgó con todo lo que Bob Kane le decía. Y Bob Kane siempre fue el autor de Batman, cuando realmente muy poco de lo que conocemos de Batman de hoy es de Bob Kane. Bob Kane firmaba, pero Billy Finger por detrás escribía guiones y sobre todo creó muchos personajes Billy Finger. Como has puesto tú antes, la apariencia de Batman es de Billy Finger. El Y de Batman de hecho Bob vamos a Kane volver porque me tenía gusta esta el imagen Batman de Bob comparando. Kane vestía de rojo, tenía unas alas gigantescas que Finger sustituyó por una capa. Finger le dio los tonos más oscuros. Finger cambió el antifaz tipo Flash Gordon por la máscara de Batman. Es decir, el Batman actual en apariencia es de Finger total. De Bob Kane hay muy poco. Pero es que además Finger creó al comisario Gordon, creó a Joker, creó a Catwoman, creó a Alfred, creó al Pingüino, creó al Enigma, creó a Dos Caras. Los personajes son todos creados por Billy Finger. O sea, es alucinante. Eh, Fue el guionista de las mejores historias de Batman, en fin. Billy Finger es más autor de Batman que Bob Kane, pero Bob Kane se quedó para él con todos los derechos de Batman, todos, audiovisuales, los cómics todos firmados por él, todos, hasta que en octubre de 2015 de 5 años, DC empezó, reconoció la autoría de Billy Finger y empieza a aparecer
co-creado por Billy Finger y Bob Kane, pero es que hacía 40 años que había muerto Billy Finger, cuando se le empezó a reconocer su autoría. Y Billy Finger, además, el pobre hombre, murió sumido en el alcoholismo, sin trabajo, desempleado. O sea, la historia de Billy Finger es súper trágica, porque el hombre no murió sin que se le reconociera como el coautor de Batman, cuando realmente es más autor de Batman que Bob Kane, realmente, porque el Batman que conocemos de hoy, como decimos, tanto en apariencia como toda la galería de personajes, son creados por Billy Finger, no por Bob Kane. Es un drama tremendo del mundo del cómic. Y Bob Kane, que no haya admitido esto hasta 40 años después de muerto Billy Finger, también es un poco egoísta y triste por parte de Kane. Esta es Porque la Bob Kane sabemos si sigue historia de la vivo. creación. Bob Kane sabemos si sigue vivo, que no me... Creo que sí, creo que sí. No lo sé mismo, pero creo que sí. Pues comentar, bueno, así, como un poco de la presentación del personaje, que básicamente con este personaje viene del éxito de Superman, querían crear algo como un poco contrapuesto, básicamente. O sea, si Superman es un hombre que tiene pues todas las habilidades, es muy poderoso, es muy fuerte, muy difícil de vencer, aquí lo que querían era alguien que fuese pues todo lo contrario, un ser humano sin más, sin poderes ni ningún tipo de habilidad más que pues el haberse entrenado un poco y tener un poco más de gadgets, básicamente. La inteligencia también, la Sí, sagacidad, que es lo que... sí, de hecho al principio era mucho más detectivesco, luego ya se Sí. convirtió, según quien lo cree, eso sí que es verdad, porque de vez en cuando retoman la parte detectivesca. Entonces, comentar eso. El nombre de Bruce Wayne, que es el alter ego de Batman, viene del rey Robert Bruce y de Anthony Wayne, que es un oficial del ejército, al parecer. Y bueno, pues básicamente eso. Luego, pues es un personaje que ha pasado por muchas etapas, o sea, desde muy oscuro hasta muy colorido, pasando por un superhéroe sin más de acción, con poca diferencia a lo mejor con otros. Es un personaje que según quien lo guionice, pues cambia mucho. La verdad es que, yo qué sé, Superman, por ejemplo, no es un personaje al que le puedas dar tantos matices. O sea, es lo que es y no lo puedes convertir en un espía ni lo puedes convertir en un simple ser humano con problemas mundanos, prácticamente. Sí, no, Mi Batman te sí que da limita un un poco poco más de más. juego en ese sentido. Vamos a hacer una fe de ratas, sí que ha muerto Bob Kane, evidentemente, porque claro, yo estaba como hace poco que murió Stan Lee, Bob Kane era mucho mayor que Stan Lee. Bob Kane murió en 1998. Ah, Es que pues nació en 1915, Bob Kane, cuidado. Es sí, que, claro, claro, es que era estamos, bastante anterior a Stan Lee, bastante anterior, claro, estamos hablando de los primeros cómics de la Edad de Oro. Entonces, claro, pero ya te decimos que murió en el 98 Bob Kane. Y Billy es que Finger hace Stan Lee 40 años. es de los 60, ¿no? Cuando empieza Stan Lee con el universo Marvel y tal. O sea, Sí, son claro, Stan Lee es 30. posterior. Por eso yo dudaba si Bob Kane había muerto, pero claro, tanto Kane como Finger, bueno, Finger murió por temas de alcoholismo, mucho antes de lo que debería, pero Bob Kane era muy mayor a Stan Lee. Por eso murió el 3 de noviembre del 98, murió Bob Kane. Vale, pues aquí tenemos el primer cómic de Batman. Este es el Detective Comics número 27 de mayo de 1939. ¿Vale? Entonces, Batman no tenía cabecera propia hasta, yo creo que fue como un año después, más o menos. O sea, el Sí. primer cómic de Batman como tal vendría más tarde. Este es el que tenía el caso del sindicato químico, en el que me acuerdo que empezaban Gordon y Bruce Wayne comentando, hablando, o sea, como en el salón, hablando de un caso, y luego, pues nada, se veía que Bruce Wayne pues, utilizaba a Gordon para informarse y luego por las noches iba a investigar por su cuenta como superhéroe. Ujú. Al parecer tengo porque he puesto que de primera no sabía quién era Batman en el cómic, no aseguraban que fuese Bruce Wayne, o sea, tardaron un poco en darlo, como le dieron un poquito de incertidumbre. Y bueno, como curiosidades del personaje, comentar que es un personaje que gira mucho en torno a la locura y al miedo. Sí, mucho. ¿Vale? Eso yo sé que a ti te va a interesar mucho, yo luego te meterás más seguramente, pero es un personaje que juega mucho con todos los temas psicológicos, psiquiátricos incluso. O Los sea, crear traumas un, infantiles son claves en el personaje de Batman. Claves, claro, desde el asesinato de sus padres y tal, traumas que vas arrastrando y que tú canalizas, él los canaliza hacia un alter ego, realmente. Un alter claro, ego pero justiciero y vengativo en muchas de sus etapas también. siempre se ha comentado eso, el miedo de Batman, pues el logo este del murciélago era, a ver, luego ahora lo veremos cuando os enseñe un poco esto, pero vamos, porque era una cosa que también le daba miedo. De hecho, la película de Nolan lo expresa Sí. muy bien, por Batman ejemplo. Begins. Sí, sí. Pero vamos, entonces, ¿qué caracteriza a Batman? ¿Qué habilidades tiene? Pues, para empezar, las detectivescas, o sea, es uno de... Básicamente, bueno, aparte de que viene de una serie de cómics que son los Detective Comics, que ya tiene que decirte algo, es un personaje que se supone que se caracteriza porque como es un ser humano con dinero y algo de entrenamiento, pero sobre todo es un ser humano inteligente. ¿Vale? Se El supone que mejor es, detective del mundo. Era como se le tildaba al eso principio. es, eso es. Ujú. De hecho, siempre se le ha comparado un poco, como se ve aquí, con Sherlock Holmes. Sí, Básicamente, el Sherlock Holmes de los cómics, hombre, no tiene nada que sí, ver. sí.
Luego, lo otro que le caracteriza, o sea, si hay una cosa que le caracteriza, aparte del ser detective, es la pasta. O sea, Sí. es un multimillonario, que es lo que le permite pues tener todas esas cosas que tiene. Financiación, claro. Eso es. Ujú. Luego, ¿qué más? Los gadgets. Esto es lo que da el Claro, dinero. Una de las cosas que claro. más mola de Batman es el Batmóvil, que de hecho el primer Batmóvil que había era un sedán rojo, que es este que se ve Ujú. aquí, que pues eso, no era un Batmóvil, era el coche de Batman y punto, era Batmóvil porque era el coche de Batman. Pero luego ha habido Ujú. muchos diseños de Batmóviles y la verdad es que siempre ha sido una cosa que ha gustado mucho. O sea, ya no, Sí, sí. no solo para vender juguetes, sino que en general es uno de los gadgets de Batman que más gusta a la gente. De hecho, aquí Es vemos pues inseparable eso. con el personaje. Entonces, a partir de ahí ya, cada nuevo Batmóvil genera tanta expectación como el traje de Batman, prácticamente. Es un segundo traje. Es algo así. Es muy Sí, importante para el personaje. y luego, pues eso, según el autor, el diseño también era muy indicativo del tipo de coche que era. Había veces que Ujú. hacían un coche como muy normalito de camuflaje y había otros como el tanque que vemos De aquí, que es el Nolan. de Batman Begins. Claro. Claro, claro. Aquí hablamos otro día del de Tim Burton. Ese para mí es maravilloso. Eso es Sí, ese es inolvidable. muy bueno. Aquel Batmóvil es fantástico. Y luego, ¿qué más cosas tiene Batman? Pues bueno, siempre ha sido muy característico el batiburón, o sea, el cinturón con todos esos gadgets que tiene incluidos y el batarán. Son dos de las cosas Ajá. más características de Batman, pero luego tiene la pistola esta de ganchos, un montón de cosas más. En la serie de los 60 que vemos, pues ya ahí se pasaban con el bat La ordenador, computadora. que además era de tarjetitas, o el bat repelente de tiburones, y movidas ya un poco más bizarras, pero que también tenían mucha gracia. ¿Vale? Y luego, pues, esto es el primer origen de Batman. O sea, el origen me refiero a la muerte de los padres. Aquí está, este es el Detective Comics número 33, de Sí, noviembre de eso es. 1939, que es la primera historia de origen de Batman en la que mueren Thomas y Martha Wayne al salir del cine. Aquí se ve, pues eso, que un atracador. Esto es lo que tienen los cómics de aquella época, que una historia como la de que hoy a lo mejor te ocupaba un cómic entero, aquí son 4 viñetas o 5. Claro. Era otra forma de narrar. Totalmente Luego diferente. eran bocadillos gigantes y 5 o 6 viñetas para contar algo importante. Ujú. Pero bueno, aquí se ve eso, como mueren sus padres, como Bruce Wayne, pues jura que va a vengar, no sé qué, no sé cuánto, se pone a estudiar para el nivel de científico, se pone a ejercitarse para llevar su cuerpo al máximo exponente y ve entrar un murciélago y le parece que es una buena señal y entonces luego a partir de ahora se va un murciélago y así surge Batman, básicamente. Y en estas Fijaos dos páginas, vamos, en lo naif de las historias. Capaz de realizar proezas atléticas. Estos son sí, los sí, cómics de no, los es años que era la 30 y forma de 40, escribir. claro. Pero es verdad que en una página te resume todo. Tanto el trauma infantil, como la muerte de sus padres, como lo que le lleva a convertirse en el cruzado enmascarado. O sea, en una página te ha Sí, sí, resumido prácticamente. lo que harán en películas de 2 horas y media, no lo desarrollan. En realidad, esto es síntesis al máximo. Y lo que pasa es que es una página que te tardas en leer casi unas 2 horas y media porque es bocadillo tras Sí, eso es bocadillo. verdad. Y está dentro de lo que cabe, es un poco light, pero yo las he visto que casi no se ven los dibujos. Muy densa, sí, sí, muy densa, con mucha información. Sí, sí, sí. Pero bueno, era otra forma de narrar. A mí la verdad es que Sí. agradezco que haya cambiado el estilo. No me gusta tampoco el de los 90, que son solo bocadillos, o sea, son solo onomatopeyas, pero esto me parece muy, a veces, cansino, digámoslo así. Sí, ¿No? tiene el valor de que es el origen, de que son los primeros cómics de superhéroes. Entonces, de cara a ver la evolución es muy interesante también conocer esto. Aunque Claro. a día de hoy se te haga pesado o se te haga un poco interesante, claro, es historia. Entonces hay que Otra cosa que venerarla y pasaba comprarla. Una cosa que pasaba en los cómics de antes es que le daban menos peso a lo que es el dibujo y le daban más peso al texto. Y eso que Claro, implicaba que tú tenías una viñeta, yo me acuerdo sobre todo de los primeros X-Men, en la que te explicaban con un textazo enorme lo que estaba pensando y haciendo el protagonista, y en el dibujo, pues más o menos hacía lo mismo. Ahora en un cómic normal te ponen 3 dibujos que te explican exactamente lo que está pasando y no necesitan explicarlo con bocadillos, que me y el parece más dinamismo del dinámico. dibujo, dibujos más dinámicos ahora, más... Sí. entonces el movimiento era muy complicado no habían llegado todavía los dibujantes a expresar movimiento en viñetas. Ahora las viñetas son muy dinámicas, muy explosivas, es diferente, claro, ha evolucionado todo ha evolucionado. Es un arte al final y el arte Claro. evoluciona. Bueno, comentar que en los primeros cómics Batman llevaba pistola y no le importaba matar. O sea, Sí, eso es verdad. era muy distinto. O sea, el Eso es Batman, para eso toda la que... gente que Batman nunca ha matado. No. Que vuelvan a estos cómics y verán. Entonces no tiene ningún Sí, problema. Era un Batman mucho más oscuro. Sí, 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 sí. sí, no, o sea, era básicamente un justiciero y mataba, era un Punisher de la vida. Un detective. Mm. Sí, sí, sí.
Era más género noir, más género detectivesco y claro, las pistolas estaban a la orden del día, como en cualquier novela negra, del género negro. Batman era un detective del género negro, tal cual. Eso es, era un Colombo, pero con capa y Sí, máscara. tal cual. Entonces, bueno, ahora quería meterme con si Batman es importante, y hoy ya hemos hablado algo, lo siguiente más importante dentro del mundo de Batman yo creo que sería Robin. Los Ujú, distintos Robin, estos son los 4 Robin importantes que ha habido. No sé ujú. si ha habido alguno más, yo creo que alguna cosilla más, como la chica esta de Dark Knight, pero Sí, pero bueno. bueno, Los Batman, los Robin importantes serían Dick Grayson, que es el primero, Jason Todd. Jason Todd, Tim Drake y Damian Wayne, ¿no? Entonces vamos a ir Ujú, empezando por Dick Grayson, que fue el primero, apareció por primera vez en Detective Comics 38, en abril del ujú. 40. Y bueno, aquí básicamente un mafioso mataba a sus padres. Estos eran los acróbatas, Eso los es. Grayson. Lo de los Grayson voladores yo creo que es de las películas, pero bueno, en Sí, eso pero sí eran que ha sido acróbatas de fiel. circo, vamos. Ujú, Y nada, este es el que acabaría convirtiéndose mucho más adelante en Nightwing ujú, y miembro de los Teen Titans y es básicamente un atleta como Batman. O sea, este es muy ujú. parecido a Batman, es como un Batman joven, Sí, porque los otros sí que tienen características ya un poco más suyas. este es más vengativo. Era de Batman el carácter más vengativo y tal. A mí ese que me gusta, por ejemplo, Dick Grayson, me parece el más interesante de todos. Aun Jason Todd también, pero Dick Grayson es mi Robin favorito. Pero bueno, eso va en gustos también. Yo la verdad que los Robin nunca han sido un personaje que me gustase especialmente, o sea, no le Batman no es un personaje al que le vea yo necesitando gente y curiosamente es el personaje al que siempre le han rodeado de gente. Sí, el solitario es el que más gente tiene a su Claro, es el alrededor. que Eso más, es. de hecho es el único que, bueno, es el único que tiene una Bat familia, o sea, porque Superman tiene personajes alrededor, pero muy, muy poquitos y Sí. muy poco a nivel de superhéroes, o sea, porque Superman se rodea de Lois Lane, de gente mundana, gente del mundo, del Daily Planet y gente así, pero no se rodea de otros superhéroes que le ayuden. Un sidekick de estos que se llaman, un ayudante, vamos, Eso es. un compañero más que ayudante. Sí, sí. Luego, después de Eddie Grayson, tendríamos a Jason Todd, Jason Todd. el trágico Jason La Todd. famosa muerte, una muerte en la familia. ¿No? Sí, sí, sí. Este es más oscuro, es como Batman en ese sentido. O sea, Dick Grayson Sí. era como un Batman un poco más luminoso y Jason Todd es la oscuridad de Batman un poco pues llevada casi Sí. al extremo. Decía antes que el oscuro era Dick Grayson, la verdad, Jason Todd el oscuro, sí. Es el más vengativo, más. Y luego, nada, este básicamente lo más importante que tiene es la muerte en una muerte en la familia, pero no hacer spoilers a nadie. Y bueno, la vuelta como capucha roja hace no demasiado, me parece. Sí, 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 sí. Muy interesante. A mí me gusta mucho el personaje de Capucha Roja. Me parece una Sí, buena no, reinvención. Bueno, una muerte de la familia, no sé si le después decir que se sometió a votación de los lectores y Jason Todd murió hoy día. Los lectores eligieron que Jason Todd muriera. sí, Esto es pero curioso. además murió por muy poquitos votos, algo así. Sí, estaba muy No, igualada la cosa, pero la gente votó por correo que moría y murió. Jason Todd. Además de una forma, una muerte muy violenta, muy, sí, no, muy luego lo bestia. vemos. Eso Sí, 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 luego luego lo lo veremos hablaremos un poco porque más de eso. esto tiene chicha. Y luego, nada, el siguiente sería Dick Grayson. Uy, me he confundido. Es Tim Drake, he puesto mal el nombre. Ujú. Que bueno, este es como más el detectivesco. O sea, coge la parte inteligente de Batman. Digamos, en vez de la Ujú. parte violenta, la parte acróbata, la parte vengativa, este coge la parte de detective de Batman, al parecer. Ujú. Ya te digo, yo de Batman he leído historias, pero son tantos años que continuidad de Batman yo no puedo Muy valorar. complicado. O sea, puedo saber cosas, pues a lo mejor de distintas épocas, pero no controlo mucho, pues realmente la personalidad de cada uno. Y la verdad es que de Tim Drake sé lo que sale en los cómics de ahora, básicamente. Ujú. Y nada, básicamente este es el que pide a Dick que vuelva, porque tras la muerte de Jason Todd, al parecer, Batman se está volviendo medio loco. Sí. Y estaba por ahí Tim Drake, y es el que pide a Dick Grayson que vuelva para echar una mano a Batman. Y poco más. O sea, es un Robin muy normalito. Sí, Y es luego el que. último, que es a lo mejor el más famoso ahora mismo, que sería Damian Wayne, que es el Ujú. hijo de Batman y, vamos, de Bruce y de Talia. Ujú. Y este, pues nada, es hijo de Batman, aparece a los 11 números de la serie Batman, no sé exactamente qué serie, pero vamos, que es un otro, este sí que es más rollo sidekick. Este sí que lo ponen como más ayudante porque los otros al final eran como un Batman inferior, pero que tenía también su estatus. Y este realmente está todo el rato como aprendiendo de su padre. Sí, Hasta, bueno, los otros también aprendían, sobre todo Jason Todd, por ejemplo, también empezó siendo sidekick, lo que pasa es que se desarrollan y se van emancipando, entre comillas. Este todavía no lo ha hecho, veremos a ver. claro, yo creo que a Tampoco, Damien lo que le pasa es eso, que todavía está en fase de sidekick. claro, está tiene de mentor a Batman, le está enseñando, vaya. Curiosamente comentar que antes de Batman creo que tuvo de mentor a Ra's al Ghul, ¿no?
Sí, 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 sí. Cierto, cierto, El cierto. problema es que, claro, ves, una cosa que me pasa con Batman es que no sé qué es de los cómics, qué es de las películas, de las series, porque como hay tanto Claro. universo, es Tiene tanto muy... bagaje y tantos productos que ya te confundes, se entremezclan. Vamos, a mí, por lo que tengo entendido, Damian era un intento de Ra's al Ghul de compensar el no haber conseguido convencer a Bruce y lo mandaba con Bruce como para intentar o llevarlo a arrastrarlo a la Liga de las Sombras o acabar con él. Y al final lo que pasa es que Damian acaba convencido por Bruce, pero siempre ha tenido ese puntillo de rebelde de querer volver a la Liga de las Oscurillo. Sombras. Claro, no deja de venir de la Liga de las Sombras, que eso ya implica un reverso oscuro. Y nada, secundarios de Batman. O sea, hasta aquí lo importante y luego decir que es un personaje que con todo este tiempo pues han ido generando muchísimos personajes muy importantes, algunos. Aquí he puesto, pues eso, algunos de los más importantes. Evidentemente, el comisario Gordon es fundamental en la vida de Batman, igual que Ujú, Bárbara Gordon, su hija, que fue la ujú. primera, bueno, la primera Batgirl, ya hubo alguna Batgirl, Batwoman y sí, alguna sí. cosa antes. Y luego Ujú, Alfred. Alfred también es un personaje muy importante. ujú. Hay decir que hay dos personajes, entre comillas, importantes para Batman, que serían tanto la ciudad de Gotham, que es considerado un personaje, como el asilo de Arkham, que es un sitio, pues, que realmente no es tampoco es un personaje, pero también es algo muy trascendental dentro del mundillo. Sí lo es, ¿eh? Porque luego hablaremos de cómics. El cómic precisamente de Arkham Asylum, Arkham es un personaje en muchos cómics ya directamente. O sea, Claro, claro, no, por eso. De hecho, hay series y tal de Arkham, o sea, sin ser un personaje, porque no es una persona, pero es algo que es sí, fundamental. sí, O sea, es sí, sí, como sí. Krypton para Superman, son sitios que son muy simbólicos. Eso es. Luego, nada, comentar, pues están Bullock, la gente Montoya, muchos más personajes secundarios que hay por ahí, Fox, Lucius Fox, Ujú. pero eso ya tiene un poquito menos de peso. Pero sobre todo decir que es un personaje que está rodeado de muchísima gente, ya no solo de superhéroes o de O villanos. supervillanos, sino también de secundarios. Recordar lo que decíamos antes, que tanto a Gordon como a Alfred, que son, bueno, fundamentales en la historia de Batman, los creó Finger también. Vamos viendo el pobre Finger que murió sin el reconocimiento cuando él creó prácticamente toda la galería de personajes de Batman, toda, ninguna Bob Kane. Y estos dos que son los dos asideros a la Tierra de Batman, los dos tipos que le acercan más a la realidad, tanto Alfred como el comisario Gordon son los dos de autoría de Finger ya reconocida, vamos. Pues seguimos entonces, bueno, esto rápidamente, amoríos de Batman, pues como todos los superhéroes de este estilo, pues, ha tenido muchos. Además, como Bruce Wayne siempre ha sido un multimillonario, así ligoncete y Playboy. bala perdida para disimular un poco su tal, pues siempre ha estado liándose con, vamos, con affair por ahí de alguna manera, digamos. Y luego villanas con las que se ha liado, o sea, desde Poison Ivy hasta Catwoman, que Selina de Kyle. hecho con Catwoman prácticamente estaba a punto de casarse recientemente. Uh-huh. Y luego está este cómic de aquí en el que se supone que se casaba Bruce Wayne con Lois Lane, que no sé exactamente si es un what if o en qué consiste, porque no lo he leído, pero que me Yo, pareció muy yo llamativo lo de la tampoco. boda de Lois Lane y Bruce Wayne, Muy llamativo, sí, sí, sí. con Batman con esa caricia de pena, que me parece súper graciosa. Pero vamos, decir que, vamos, Sí, que a lo mejor no es lo más importante de Batman el tema de los amoríos, pero es una de las cosas que a Bruce Wayne había que dársela, porque al final es un personaje que representa, pues eso, una especie de gigoló, chavalote ligón, típico rico, Es la, básicamente. es la máscara que él adopta para ocultar lo que es realmente, que porque él realmente, su personalidad es la de Batman, pues él crea una especie de ilusión para que la sociedad no indague en él, y es la que tú dices, la del playboy, fiestero, un millonario que también dona buenas causas, tiene, bueno, quiere hacer ruido para que la gente no descubra lo que está en la trastienda, vamos, del personaje. Exacto. Vale, pues seguimos. Aparte de amoríos, tendríamos los aliados. Aliados de Batman, básicamente hay que decir, pues la Liga de la Justicia. Y luego La Liga ya de la de ahí, Justicia. pues tiene cómics especiales con Superman, tiene series específicas de Batman y Superman, pero pues se ha ido aliando con distintos personajes. Eso ya. También es verdad que el tema del mundo compartido es algo más de Marvel, luego lo empezó a hacer DC. Al principio iba todo cada cómic iba un poco por separado. De hecho, creo que ni siquiera había mucha continuidad. Quiere decir que tú te leías un cómic de Batman y el de la semana que viene o el mes que viene era otra historia nueva y ya está. Había mucha historia autoconclusiva, claro. Y la, Sí, si- pero y que la siguió habiendo después, a pesar de ya de relacionar personajes. DC siempre ha sido más partidaria de las historias autoconclusivas, de las novelas gráficas, que Marvel. Marvel también las ha tenido, pero era más territorio de DC y lo sigue siendo. Eso ha sido siempre así. sí, pero que además las cosas que pasaban antes no tenían mucho peso en las que venían después. Quiero decir, No, tú te lees el cómic número 7 antes del 5 y no te pasa nada. no, A lo mejor no, no.
en un cómic de la Patrulla X, por ejemplo, te lees el 7 y dices, ¿y por qué no está este personaje? Pues porque en el 5 se fue, o algo así. Ujú. Aquí no había Eso es. especiales cambios a nivel de lo que es la trama principal. Pero bueno, eso, básicamente, llega la justicia y, aparte de eso, pues la Batfamilia. Ujú. Los otros aliados, o sea, si en general todos los de la Liga de la Justicia se tienen entre ellos, Batman aparte tiene pues esa Batfamilia, que estoy viendo que tiene hasta un perro, eso yo pensaba que era solo de Superman, pero bueno, por ahí tenemos a Capucha Roja, a Nightwing, a Robin, a Catwoman, a Damian, está sí, está aquella es Batwoman, alguna Batwoman, Batgirl, sí. hay no, la hechicera, no, la cazadora, hay un montón de La personajes que han ayudado cazadora, durante estos años. Batgirl, Catwoman también está, sí, la familia. Bueno, Catwoman considera la familia, no sé, bueno, pues, sí, sí, Es no. ambiguo, es básicamente pues una mala buena, una villana que de vez en Sí, cuando ayuda. ha cambiado mucho, sí, sí. Es un personaje con muchas aristas y ha estado en todos lados, Catwoman. Entonces nada, después de esto los villanos. Yo creo que no tengo muchas imágenes aquí, pero esto sí que es uno de los puntos fundamentales de Buah, Batman. O sea, aquí es alucinante. Yo yo, junto con Spider-Man creo que es eso iba a decir. el héroe con la mejor galería de villanos, con diferencia de todos. O sea, y de hecho, el más icónico posiblemente, el mejor supervillano de los cómics, incluyendo de Marvel, es el Joker, seguramente, para mí por lo menos, y es de él, claro. Entonces, aquí es alucinante, la variedad y la personalidad que tienen casi todos los villanos de Batman. Pero además, para mí el Joker es el Duende Verde de Batman y Sí, están ahí. Son dos personajes muy potentes, muy locos, los dos. O sea, la verdad es que son muy psicópatas, similares. sí. A mí siempre me han parecido que los villanos fundamentales de los dos son personajes muy locos. Lo que pasa es que, claro, cada uno con su estilo. Mm. Pero Bueno, sí, bueno, pero claro, el psicópata trasnochado es más común en Batman que en Spider-Man, porque al final sí, el no, tono de no. Batman es más serio, más deprimente, más decadente. Entonces, pero tenemos al Joker, pero tenemos a Dos Caras, tenemos a Enigma, tenemos al Espantapájaros, son todos lunáticos realmente. No, no al Sí, nivel del no, no, Joker no. muchas O veces, sea, pero son Batman muchos lo de, que de tiene. ese patrón. Superman lo que. O sea, Superman, perdón. Spiderman lo que tiene son pues ladrones o Claro, asesinos o cosas así. Batman tiene personajes que sobre todo tocan muchos temas de la locura. La dualidad con Harvey Dent, el miedo con el espantapájaros, el tema todo de la naturaleza con Poison Ivy y así cada uno pues toca un tema distinto. eso es, Hash, eso por es, ejemplo, Silencio, pues todos tus pecados del pasado, es un poco como un recuerdo de tal. eso es. La inteligencia del enigma, sí que son cada uno un poco pues distintos enfoques. Ujú. Luego el pingüino sí que es un mafioso más típico, pero porque Sí, también tenían que meter algo de ese estilo. Y de ahí, pues nada, Ra's al Ghul. Yo destacaría eso, a Ra's al Ghul, a Killer Croc, Clayface, no sé, y, bueno, Harley Quinn, evidentemente. Y así que se me olviden, ahora, vamos, que se me vengan ahora a la cabeza, yo creo que esos son de los más fundamentales. Pero sí. tiene una galería gigantesca. Amplísima, riquísima. Y todos muy interesantes, la mayor parte de ellos muy interesantes, muy interesantes. Sí, no, y luego lo que sí que tienen todos los superhéroes, pero Batman también, como todos, básicamente, es que depende de quién te lo escriba, a lo mejor un personaje, un villano que no tenía ninguna importancia, no te interesaba nada, te lo escribe alguien y te lo deja por los cielos. O sea, hay Claro. historias de. Yo sé que, por ejemplo, la de El origen de Dos Caras en la serie animada es uno de los capítulos dobles más laureados de esa serie, de los más recordados. O incluso el origen de Mr. Frío en la serie también era muy bueno. Ujú. A lo mejor eran No, personajes que en los cómics no tenían especial interés. no, 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 no. Es verdad. Luego, pues Sí, eso han ido ganando peso. depende del guionista y del dibujante, claro. Si un buen guionista y un buen dibujante se juntan, te pueden, lo que tú has dicho, elevar un personaje a los altares, claro, un villano a lo que sea, porque si está bien trabajado y tiene potencial, y los villanos de Batman casi todos tienen potencial, si los Claro, ese es el trabajan bien, tema. pues es alucinante. Hay, de verdad que lo que decíamos antes, junto con la de Spearman, la mejor galería con diferencia, de Sí, villanos no, no, del esto mundo del cómic, no. pero con mucha diferencia. Además es que es una cosa muy clara y tienen mucho. Para mí son dos personajes, eso, con lo que hemos comentado desde el principio, son los dos fundamentales. Sí. Tanto como personajes, como representativos de sus propias editoriales, como a nivel de esto, de villanos y de historias y de todo. Y en Entonces, Batman tenemos la ventaja de que no hay necesidad de que el villano, de blanquear a villanos. Aquí hemos visto villanos hacer cosas inimaginables en otras líneas editoriales. Entonces, eso también da mucho poder al villano. Claro, un villano capaz de matar, como pasa con los de Batman, eso convierte a un villano en más peligroso y en más, capta más la atención. Y eso en Batman lo hemos visto, porque sí. es un personaje oscuro en general y que traspasa límites, tanto él como sus villanos. Y esto, por eso el Joker es el Joker, porque ha No, hecho cosas claro. en el cómic alucinantes, barbaridades tales que es que le refuerzan mucho como villano, claro, lógicamente. Y eso con otros personajes no lo ves. Son villanos de opereta y estos no, estos son
tienen más peso y son capaces de cualquier cosa, vamos. No tienen límites muchas veces los villanos de No, Batman. de hecho, el Joker ha hecho cosas muy bestias. Ha hecho Sí, sí, burradas sí. muy grandes. A los demás también, pero el Joker ha hecho burradas No, el bestiales. Joker es evidentemente la gran némesis de Batman, total. Némesis, incluso su reflejo muchas veces, que luego hablaremos de esto, pero es el archivillano de Batman, es el Joker, evidentemente. Aquí no Sí, hay. de hecho, del Joker tiene aquí su apartado aparte, o sea, apartado luego. Lo que sí quería comentar, tenía por aquí esta lista que son las apariciones, me pareció curioso, la encontré por internet y son las apariciones o sea, es una clasificación de los villanos de Batman por apariciones. Entonces La tenemos que el primera Joker es el aparición y que el más, número de apariciones. Sí, sí, eso sí. es, su primera aparición y el número de apariciones, y tenemos eso, al Joker que es el villano que más veces ha aparecido en cómics de Batman, luego Catwoman, el Pingüino, Harley Quinn, o sea, Fíjate, personajes Harley más... Quinn, ¿eh? Sí, Aparece por primera vez en el 93, es la más nueva y ya está cuarta. Claro, Harley Quinn ha tenido un bombazo a partir de su aparición en la serie animada, brutal. A la gente le encanta Harley Quinn, ahora estamos viendo su aparición con películas individuales ya, o sea, es un personaje que es de los últimos villanos que van a aparecer vamos, va camino de acercarse al Joker en número de apariciones. O sea, es tremendo el- la sí, carrera no, que lleva, vaya. de hecho aquí he puesto los más importantes, o sea, los principales. Y la verdad, llama la atención eso, Harley Quinn y Bane, porque Bane también es relativamente reciente Sí, también, también. y también está bastante de moda. Pero vino que llegó como con mucho peso, llegó como un villano muy potente y la Hmm. verdad es que se usó mucho en aquella época. Es un villano muy noventero, Bane. Ahora, pero claro, el típico villano de fuerza sobrehumana, muy físico, era muy de los 90, vamos, y se ha quedado. Al final, como decíamos, si trabajas bien a los villanos y a Bane le han trabajado bien de vez en cuando, se quedan, porque son Claro, interesantes. porque a Bane lo trajeron como un villano muy físico, pero con Eso un es. plan muy elaborado. O sea, son Sí, la colección de Nightfall, de la caída del murciélago, sí. es enorme. Es Es un brutal, es poco brutal. todo el... Realmente es la presentación de Bane y luego la presentación del nuevo Batman y tal, pero en principio gira bastante en torno a Bane. Sí, era un reboot de estos de la DC, sí, sí. Ahí es cuando aparece Bane y aparece con una fuerza brutal. Pero brutal. Entonces ya nos ponemos con el Joker, como hemos Ujú. dicho. Básicamente, pues eso, es el del Joker, tenemos eso que siempre te ha gustado a ti comentar, de la dualidad del Joker y Batman, que son iguales pero justo opuestos, Eso que es. no pueden estar el uno sin el otro, que bueno, eso en según qué cómics está más o menos reflejado, porque luego los Son dos cómics caras de la antiguos misma era... moneda, realmente. Bueno, tenemos la broma asesina. Ahí es cuando el famoso, la escena final en la que se ríen los dos, claro, tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es que Batman se da cuenta de que el Joker y él son más parecidos de lo que él creía. Y es verdad que lo son, realmente. El Joker es evidentemente extremista, es un psicópata asesino, no tiene, pero al final, claro, son dos, lo que decíamos de las películas de Barton, son dos freaks que cada uno en su lado, pero que no son tan diferentes como Batman querría pensar. Entonces, eso es lo que te quiere indicar el final de la broma de China, de Alan Moore, que al final Batman le hace gracia que dentro de la incoherencia hay una coherencia y que está mucho más cerca de él de lo que puede parecer. Sí, Entonces son de dos hecho yo creo personajes que que se es uno de alimentan, que se los necesitan, que se cruzan. es uno de los mayores miedos de Batman, convertirse en otro Joker. Eso es, pero tiene miedo porque él sabe que podría llegar ahí. Es Claro. que no es algo que no pueda suceder, que está cerca de suceder, de hecho, muchas veces. Muchas veces está Batman al límite y sabe que si cruza el límite puede convertirse en el Joker. Ese es uno de los grandes Sí. miedos de Batman. O sea, Batman lo que piensa es que tiene la misma locura que el Joker, pero enfocada a el bien, por así Y decirlo. controlada, entre comillas, Eso. controlada. Pero Ujú. le siempre le ha dado miedo el poder descontrolarse. Eso es. De hecho, bueno, y nada, comentar eso, que de Jokers pues hemos tenido, ya no solo a nivel de cómics, sino también a nivel de televisión, cine y tal, muchas representaciones. Aquí tenemos yo creo que prácticamente todas las que hay, Sí, sí, todas. incluyendo al gran César Romero, que es la de las que más me gusta. Y luego aquí no está Mark Hamill, pero también para mí es importante. Sí, el Joker de la serie animada, sí, señor. Básicamente es un personaje que al principio sobre todo era un personaje que lo que hacía era matar gente con el veneno este que pues les pone una sonrisa en la cara y los mata a las personas. Ujú. Y es el que acabó con Jason Todd, como veremos más tarde. Eso es. Y se cree que es el único con derecho para poder matar a Batman, que es una de las... O sea, de hecho, como tú comentabas en otro vídeo, ha sido capaz de salvar a Batman de que alguien le mate solo para poder ser él el quien lo mate. Sí, porque es suyo. Es su objetivo en la vida es matar a Batman, pero a la vez, si le mata, se quedaría sin razón de ser también. Claro, ahí también tiene el Joker una dualidad, porque sabe que su objetivo último es acabar con Batman, pero sabe que si acaban con Batman se queda sin propósito en la vida. Entonces, esa es otra de las grandes enigmas internos del Joker, que también es muy interesante. Y nada, decir que, bueno, aparte de eso, fue creador de Harley Quinn, convirtiendo a la ¿Ves? doctora Harley Quinn en lo que se convirtió, básicamente. Y a nivel de cómics, decir que es también el desencadenante de todo lo que ocurre en Injustice. También, también, Eso también. ya lo comentaremos luego.
Ha tenido Entonces, yo su creo, propia línea de cómics, también el Joker, es que es un personaje que trasciende ya incluso a Batman, o sea, sí, funciona independientemente sin ningún problema. Hasta este nivel ha llegado el personaje en importancia y en trasfondo, vamos. entonces me parece que ya, sí, bueno, aquí tenemos eso, Harley Quinn, como ya he dicho, que es una creación del Joker, es una creación en la serie de animación, Eso es. porque esto luego vino a los cómics, pero empezó en la serie, pero que es un personaje que nació pues a raíz de todos los la, de, la psicosis del Joker. En vez de una psiquiatra que tenía que curarle, y en vez de curarle a él se enfermó a ella, básicamente. Y es un interés amoroso para el Joker, a la forma perversa del Joker, pero se Sí, creó en Amor Loco con Paul Dini y demás como un interés amoroso del Joker, realmente. Es un amor un tanto abusivo incluso, que a día de hoy esa historia habría que ver cómo se aceptaría en la sociedad, porque es verdad que hay abusos, hay vejaciones, pero claro, es la forma del Joker de relacionarse con la gente. Entonces, esto es Harley Quinn, claro. Otro personaje que ya vuela solo, vuela libre y vuela solo, ya tiene su propia sí. línea, sus propias películas, en fin, un subproducto del Joker que al final se ha convertido en un producto independiente también. O sea, lo que hace grande a Batman, entre otras cosas, es que tú puedes coger un secundario de Batman, darle un cómic Eso es. y que te funcione. Y eso pues pasa con la comisaría de policía de Gotham, que tiene su propia serie de cómics, que a lo mejor algunas tienen más éxito y otras menos, porque hay algunas que a lo mejor no han durado más de 3 números, pero que ya dan para intentarlo, que eso a lo Ya que mejor se no lo puedes produzcan hacer es un, con... es un mérito muy grande, claro. Sí, sí. Claro, porque yo qué sé, es que de Superman no se me ocurre que haya, a lo mejor ha habido algún cómic específico del Daily Planet, pero no una serie o cosas así. Y es que de Batman ha habido cosas muy variadas. Es más complicado. De hecho, lo que tenemos, el Joker está teniendo películas individuales, Harley Quinn. Lex Luthor no puede tener una película individual, es imposible, imaginárselo. O sea, y es el otro gran personaje de Batman y es el gran enemigo. Y es que es inconcebible. Y aquí es concebible. Y esto es porque son personajes buenos y bien trabajados, sobre todo. Y por eso han llegado donde han llegado. Y yo creo que ya, no sé si tienes algo más que comentar de lo que es el personaje en sí, porque ahora nos metemos en recomendaciones, en cómics más importantes y lo que hay que leer básicamente de Batman, yo creo. No, decir eso, decir que es yo lo considero muy interesante porque Spider-Man es un personaje brillante, muy para la juventud, también tiene complejidad, pero este es un personaje de género noir, es un personaje de tibesco, nació ahí en etapas, ha abandonado esto, pero siempre ha estado ahí. La oscuridad de Batman y el tema de gángsters, la aparición de gángsters, la ciudad de Gotham, lo sucia, lo lúgubre que es y demás, siempre ha estado unido a Batman. Y a mí me gusta porque es un superhéroe noir. Y esto es muy interesante. Aparte de lo que decías, el lado humano, porque él es un ser humano. Él no, es un Claro, super, sí. no tiene superpoderes, realmente ninguno. Y eso lo O hace sea, también muy interesante y más complejo de lo que puede ser Superman, que al final, hombre, es un superhéroe limpio, puro, éticamente perfecto muchas veces, y eso le quita interés para mí a las interioridades de un personaje. Y Batman tiene mucho. Es un personaje falible, tiene fallos, y además los fallos que tiene le atormentan y le persiguen. Y eso lo hace más interesante para mí que muchos otros. es que de hecho en ese sentido también es muy parecido a Spider-Man, porque También. básicamente, él, aunque Spider-Man sí que tiene poderes, toda su mentalidad gira en torno a ser falible. O sea, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, Eso si es. tú El tienes miedo a la capacidad de fallar. hacer algo, tienes que hacerlo. Tienes que hacer el A bien. Spider-Man le persigue el tío Ben y a Batman le persigue la muerte de sus padres. Son muy parecidos. Se parecen mucho en muchas facetas. Por eso yo creo que son tan interesantes los dos y por eso los más relevantes. Porque al final el éxito en público viene por algo. Y viene porque el material es de calidad, no hay otra. Y el personaje es de calidad. Aquí no hay misterios. Eso Sabes es que así. de Tienen hecho triunfo los dos porque son los mejores. Los X-Men, por poner un ejemplo, son personajes que están muy bien, tienen mucho éxito y tal, pero tuvieron sobre todo, pero que las historias de los X-Men giraban siempre en torno a los mutantes, si ser aceptados o no ser aceptados y tal. Las historias de Spider-Man podía ser cualquier cosa, o sea, tenía un examen en el instituto, tenía que entregar una cosa en el trabajo, tenía que, aparte de que a lo mejor hubiese un villano o lo que fuera, tenía cosas que eran mucho más cotidianas. Y eso yo creo que son cosas que, o sea, que Batman y que Spider-Man las han llevado bastante mejor que otros personajes. La Sí, bueno, faceta yo los humana, X-Men digamos. también los colocaría bien porque tratan temas también muy complejos, el racismo, el apartheid. Al final es una forma de hablar de temas muy delicados y los tratas en este tema mutantes humanos y tal. También para mí me gustan porque también son bastante complejos, Sí, pero es verdad pero que son diferentes lo y que son digo es que los corales. mutantes giran en torno a ese tema en particular. Solo, Spider-Man claro, puede es un girar en trasfondo. torno a muchos Sí, y Batman sí, igual. O sea, sí. puedes tratar el racismo porque de repente a Spider-Man le ponían un compañero negro o no sé qué y, ¿sabes? A lo mejor de repente a Robbie Robinson le empezaban a atacar por negro en la calle y el cómic giraba en torno a eso, Mm, ¿sabes? Entonces toca muchos temas. De hecho, Spider-Man tiene la característica de haber tocado muchísimos, muchos temas todos, espinosos hasta cierto punto. todos, todos, incluso las drogas, los estupefacientes al De hecho, final. creo que fue el que más o menos empezó a revertir todo el Comic Code.
Tal cual, no, fue él la línea de Spiderman la que empezó a cargarse, a resquebrajar el tema ese, Stanley. Bueno, pues voy a cortar el vídeo aquí para que no se haga demasiado denso, voy a cortarlo en dos partes, aunque ahora se ve que íbamos a empezar con la parte de recomendaciones de cómics, eso lo dejo para el siguiente vídeo, empezaré directamente con esa etapa y aquí termino con esta primera etapa de presentación, digamos, del personaje y un poco de todo lo que envuelve a Batman. Entonces en el próximo vídeo ya os recomendaremos los cómics más trascendentes, los cómics más importantes y los cómics que a nosotros más nos gustan. O sea, vamos a meter ahí un poco cosas que todo el mundo considera importantes, cosas que a nosotros nos gustan y comentaros un poco en qué consisten y cómo encarar un poco el mundillo de Batman a nivel de los cómics, pues si es la primera vez que entráis o por si hay alguna cosa que no hayáis leído y os tengáis algo de curiosidad. Entonces eso ya sería en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado como siempre, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.